Bien, jóvenes, con esto empezamos el penúltimo tema, la transición, que según selectividad va de 1975, muerte de Franco, a 1978, diciembre, cuando se aprueba la Constitución actual. Yo soy de la opinión de que el tema de la transición debería empezar mucho antes, desde que se organizan las fuerzas de oposición. ¿Acordáis eso que os conté de los jóvenes y de los viejos? O el 73, cuando hay el cambio de sube Carrero Blanco, Julio Mata. Vamos, hay más. Pero bueno, ¿qué quieren que lo pongamos aquí? Pues aquí. Todo lo demás ya está explicado de antes. Así que vamos a ello. ¿Cómo estaban las cosas cuando empieza 1975? Pues Franco estaba todavía vivo, pero sabéis que desde el 73 ya no solamente es el caudillo, el generalísimo, es decir, el jefe del Estado, pero no es el presidente del gobierno, que era pues un Carrero Blanco. A Carrero Blanco lo asesinó ETA y entonces se puso Arias Navarro. Y por la ley de sucesión estaba claro que cuando Franco muriese, pues le sucedería Juan Carlos, lo que era entonces el príncipe, Juan Carlos I de Borbón y Borbón, en figura de rey, que también pasaría lo mismo. Él nunca tendría los antiguos poderes de Franco. Él solo tendría la jefatura del Estado. La presidencia del gobierno quedaría en manos de Arias Navarro. Como ya habíamos dicho, que todo estaba atado y bien atado. El 20 de noviembre muere Franco, del 75, y Arias Navarro da la noticia por la televisión. Y pues Franco ha muerto y el régimen no cambia nada. Es verdad que ha muerto Franco, pero todo sigue con una absoluta normalidad. No hay ningún cambio político, no hay ningún cambio de nada. Franco es enterrado con un funeral faraónico, con multitudes, los llevan al Valle de los Caídos, como ya vimos, e inmediatamente en las Cortes jura su cargo de jefe del Estado Juan Carlos I de Borbón y Borbón. Este Felipe, esta Sofía, Sofía de Grecia. Este Felipe de Borbón y Grecia. Su madre es Sofía de Grecia. Como veis, la corona, como ya os dije, no se pone nunca en la cabeza. Los reyes de España no hacen esa cosa ridícula de los ingleses de ponerse las coronas en la cabeza. Y por supuesto, es en las cortes, porque en las cortes es la que le está dando el poder. No se hace nunca en una iglesia, como en otros países. Y por supuesto, aquí está jurando, claro, Juan Carlos está jurando mantener todos los principios del movimiento nacional del 18 de julio de 1936 y todas las leyes orgánicas del franquismo. Evidentemente, por suerte para todos, no cumplió ese juramento. Aquí lo tenéis en color, con todo el boato. Aquí está, estos tíos son los maceros y esas cosas. Bien. El mundo entero estaba pendiente de qué iba a pasar, ¿no? Se había muerto Franco, ¿no? Y ahora qué iba a pasar. El jefe de Estado, Juan Carlos, era, me parece que en aquel momento, el jefe de Estado más joven del mundo. Y él mantiene la continuidad. Es decir, esta es la reunión de su primer gobierno y aquí pues está Arias Navarro como presidente del gobierno más franquista y su misión evidentemente es mantener pues el franquismo sin Franco. Y si hubiera cualquier cambio, vamos, cambio van a hacer mínimos con Arias Navarro. No, prácticamente no cambia nada. Llega a 1976, y pues la cosa sigue igual. Tenemos a Arias Navarro, Franco en el Valle de los Caídos ya muerto, a Arias Navarro como presidente del gobierno, a Juan Carlos I de Borbón como jefe y Borbón como jefe de Estado, pero básicamente el régimen sigue siendo una dictadura. No, básicamente no, el régimen sigue siendo una dictadura, vamos, sin básicamente, se sigue manteniendo igual. Quien esperaba que esto se iba a caer abajo y esas cosas, pues no se ha caído abajo. Por supuesto, las fuerzas de oposición no dan un duro por Juan Carlos, al que consideran el heredero de Franco. Entonces, pues nada. Este esquema es el que vamos a usar como una especie de juego de la OCA para explicar la transición. Y entonces hemos empezado por aquí, ¿no? Que es la muerte de Franco. Franco ha muerto el 20 de noviembre de 1975. Y tenemos a Juan Carlos como jefe del Estado y aquí he puesto un candado. ¿Veis el candado? Porque está todo atado y bien atado, porque el que es presidente del gobierno es Arias Navarro. Y Arias Navarro está sujeto ahí con las leyes orgánicas, con un candado a Juan Carlos.
Y lo primero que va a pasar en la transición es esto, que el candado se tiene que abrir. ¿Cómo pasó esto? Pues miren ustedes, Juan Carlos, por la verdad era un hombre muy discreto y pues estaba allí con Arias Navarro, mantenía las formas, pero hace un viaje a América. Aquí está con el presidente Nixon y va a América, va a Nueva York. Por cierto, en los periódicos se va notando una pequeña libertad. Mirad la viñeta que le pusieron como si fuera Fred Astaire. Vosotros no sabéis quién es Fred Astaire, claro. Como si fuera Fred Astaire en Nueva York, que por cierto fue censurada, pero luego, no, vamos. Y van a Nueva York. Y en Nueva York los periodistas le hacen una entrevista. Y claro, los periodistas americanos, pues son periodistas de una democracia. Y los tíos preguntan. Y le preguntan, mire usted, Juan Carlos, Majestad, ¿qué pasa con la democracia en España? Porque ¿de verdad va a mantenerse la dictadura franquista una vez que Franco está muerto y esas cosas? Porque cambios no hay, cambios no hay. Entonces va Juan Carlos en la entrevista y dice que él quiere cambiar y que España sea una democracia. Y lo dice, ¿eh? Pero que cuando él tiene la mano atada porque él solamente es jefe de Estado, él habla con Arias Navarro. Y que cuando él le dice a Arias Navarro, mira Arias Navarro, que tenemos que hacer cambios políticos y acercarnos a una democracia normal y corriente, que Arias siempre decía que sí, que sí, que sí, le decía todo que sí, que sí, que sí, pero luego no hacía absolutamente nada. Y ese bombazo lo suelta Juan Carlos en la entrevista, me parece que era en el New York Times, en América. Cuando evidentemente el periódico se lee en España y todos los periódicos españoles se hicieron eco de esa noticia, pues eso fue un bombazo, ¿no? Y lo primero que pasó es que Arias Navarro pues dimitió. Arias Navarro dimite. Por lo cual, este candado se rompe. Os digo una cosa, Arias Navarro es un franquista y los franquistas que hay una cosa, no sé si entendéis, desde el punto de vista franquista, Juan Carlos ha heredado todos los poderes que tenía Franco vivo. Por lo cual este hombre tiene una lealtad. Y es verdad cuando se siente que el rey no lo quiere, es verdad que se fue. Oye, es verdad que se fue por las buenas. No hizo falta que sacara, que fuera la Guardia Civil a buscarlo. El hombre se va. Bien, por lo cual dimite. Por lo cual no hemos quitado el primer lastre. El candado ya está abierto. Y todo esto se hace de una manera, la verdad, bastante suave. El que se encarga de buscar un nuevo presidente del gobierno es Torcuato Fernández Miranda, este hombre, que era el presidente de las Cortes, con una tradición franquista de toda la vida, ¿no? Pero este hombre es un aperturista. Recordáis que los aperturistas son los que quieren la reforma política. Y este hombre, claro, esto tenía que ser aprobado por las Cortes. Era complicado más una cosa, las fuerzas franquistas, las fuerzas inmovilistas, eran tremendas, ¿eh? Lo que en aquella época empezamos a llamar los ultras. Pues bien, o el búnker. Pues bien, en unas fuerzas tremendas, especialmente en el ejército, hay que tener mucho cuidadito, ¿eh? Hay que tener mucho cuidadito. Entonces, esto funcionaba que al presidente de las Cortes ofrecía al rey una terna son tres, de candidato a presidente de las Cortes, y el rey escogía uno. Y normalmente cuando se hace una terna, el presidente de las Cortes escoge a uno, que es el que le interesa a él, y dos que van de relleno. Y dos que van de relleno. Y entonces se escogió a un franquista, no me acuerdo quién era, se puso a otro franquista de relleno y para rellenar, así como de bulto, en esta terna que ofreció el presidente de las Cortes para ser el nuevo presidente, para que lo eligiera Juan Carlos, se incluyó a este Torcuato Fernández Miranda, el presidente de las Cortes, se incluyó a este tío. Este tío es Adolfo Suárez, falangista, falangista pero mucho más joven, es de una generación bastante más joven, falangista. Y van y lo meten en la terna. Como relleno, ¿lo entendéis? Como relleno. El que iba a salir es el otro, el franquista gordo. Este en el fondo era un mindungui. Y van y sale este. Y va el rey escoge este. Él estaba todo amañado, evidentemente, por Torcuato Fernández Miranda y por Juan Carlos. Y entonces al que cogen como nuevo presidente del gobierno es a Adolfo Suárez. Aquí está jurando su cargo, de rodillas, con la Biblia y esas cosas, delante del rey. Y aquí está el propio, mira, aquí está la foto desde otro lado. Este es el rey y este es el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda. Por lo cual hemos cambiado de presidente del gobierno.
Hemos puesto a Adolfo Suárez. ¿Qué opina la oposición de esto? Pues espera, pues pongo los de estos. Pues Adolfo Suárez, que sí de Segovia, falangista, pues mira qué bien. Aquí están los del búnker, esto es la ultraderecha, y si se llama Adolfo, ¿no es maravilloso? Adolfo por Adolfo Hitler. ¿Qué opina la izquierda? Dice, pues hemos pasado del primer gobierno monárquico del franquismo al primer gobierno franquista de la monarquía. Es decir, pues vamos, listo, con un falangista. Y este chiste está bueno, ¿eh? Dice, con el nombramiento del nuevo jefe del gobierno, los españoles han vuelto a demostrar su madurez. Ellos no han sido. O sea, evidentemente la oposición, pues que sea Suárez. O sea, el heredero de Franco, Juan Carlos, con un falangista de presidente del gobierno. Pues estas fuerzas de oposición, como estos líderes de... Y yo una vez puse esta foto en un examen y nadie sabía de qué partido eran estos dos. Nada más que está escrito PSOE gigante, con letras gigantes detrás. Pero dice, ¿qué quedan del PSOE? Este es Felipe González y este Alfonso Guerra. Desde el Congreso de Suresnes son los líderes del Partido Socialista Obrero Español. Evidentemente se tuvieron que reunir en Francia. Suresnes es un pueblo de Francia porque era ilegal. España seguía siendo una dictadura. Pues evidentemente nadie apostaba un duro por esto. Y esta gente está, por supuesto, por la ruptura. O sea, el franquismo tiene que ser destruido. El franquismo se tiene que acabar. Lo que pasa es que estos son de la ruptura pactada. Estos son los jóvenes, estos quieren negociar. No, estos no quieren ni oír hablar de guerra civilismos, rencillas, banderas y no. Trincheras ya hemos tenido bastante en el 36. Estos quieren acabar con el franquismo, por supuesto, pero de una forma pactada y pacífica y civilizada. Pero por ahora, aunque esta gente no confía en absolutamente nada en ninguno de estos dos, este Suárez y este Juan Carlos en 1976, ellos son los que van a empezar la reforma política. Esa transformación que va a tener la España de Franco, que se va a meter, ¿lo acordáis lo que expliqué del gusano y la mariposa, ¿no? Esa transformación que necesita sin romper la legalidad vigente. Sin romper la legalidad vigente. Esto no es una revolución. Es curioso, se va a hacer a través de leyes orgánicas franquistas. O sea, la herramienta que van a usar para destruir el franquismo será el propio franquismo. Será el propio franquismo. Desde arriba. Desde arriba. Bien, entonces tenemos Franco muere, primero de eso, luego sale Juan Carlos, que estaba con Arias, con el rollo de la entrevista en Nueva York, se rompe el candado, y gracias a Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes, pues ahora tenemos a este tío, que la verdad es que su fama no podía ser peor, porque era falangista, pero luego veremos que no, luego la historia va a demostrar que no, que este es un aperturista era aperturista por antonomasia, y su plan, ya lo veremos, es la reforma política. Lo que explicamos antes de el gusano. Y aquí está esta señora que vamos a ver qué pasa. ¿Qué cambios hay con el gobierno de Adolfo Suárez? Todavía es una dictadura, ¿eh? Todavía no ha cambiado ninguna sola ley. Hombre, pues van cambiando algunas cosas. Dice, Pablo, y entonces, es verdad que había una pequeña amnistía, y entonces van a empezar a poner la libertad de expresión y van a empezar a legalizar los partidos y la gente podrá discutir de política. Pues lamento decirles que la primera cosa que se vio de verdad, y esto es muy curioso, españoles como son, ¿saben lo que querían los españoles? Lo primero que se vio era la censura, acabar con la censura. Hasta entonces en España había censura, pero dice, claro, la censura política, Pablo, para que se pudieran hablar ahí, ver los libros de los autores de izquierda y conocer la verdad sobre la guerra civil, toda esa autohistoriografía progresista sobre la guerra civil, ¿verdad? Y hacer un auténtico debate sobre la realidad del franquismo. No. Que quería que se quitara la censura y me vais a perdonar la expresión un poco, zoés, para ver tetas. O sea, eso es lo que querían los españoles y aquí se vio, había una película que se llamaba El último tango en París, en mi opinión es un rollazo, como la copa de un pino, pero la protagonista femenina, pues una chica muy joven, de muy buen ver, y pues se pasa pues bastante parte de la película pues enseñando el palmito. Esta película estaba censurada en España, esta película no podía verse en España porque se veían pues, con perdón, tetas. Y entonces, en los cines de Perpiñán es el primer pueblo el último pueblo de Francia, la ciudad que está en la frontera con Francia. Ponían el último tango en París en español y va la gente a verla, pero autocares llenos para ver el último tango, ¿eh?
sea, como estaban los españoles, porque no habían visto a la señorita María Schneider a verlo esto. Pues justamente con esto, pues se levanta la censura. Y entonces empiezan a aparecer obras de teatro. Por ejemplo, estaba aquí, pues, yo qué sé, pues Victoria Vera, ¿no? Esta era la que hacía Porque corres Ulises. Y en un momento de la obra de teatro, sí, era Victoria Vera, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que era Victoria Vera. Mm, pues se le veía ahí pues sus senos. Y aparece pues una revista que pues se llama Interview, que en la portada he puesto de todas las portadas de Interview, he puesto la que puedo poner en un vídeo de YouTube que no me la vayan a, porque todavía hay más censura. Entonces, pues eran unas portadas, pues una. Pues, para los que yo en aquella época, en el 76, pues tenía 2 añitos, no sé si entendéis lo que es ahora, ¿eh? Ahora tú puedes, te entras en internet y tú ves lo que te da la gana. A veces incluso cuando no quieres. Porque tú estás entrando en una página para ver no sé qué y te está saliendo ahí una señora yo haciendo qué. Pero en aquella época es que no había nada, de 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 nada, pero vamos, de nada. Vamos, yo me acuerdo que cuando se aprobó que las parejas ya no iban a ser perseguidas cuando se besaran en los parques, ¿eh? Así que, fíjate. Y entonces, claro, pues para los niños de 12 años, la aparición de esta revista, que claro, yo no la podía comprar porque a mí se me caía la cara de vergüenza, como con 2 añitos. Pero esto estaba en los kioscos y la verdad que daban una alegría muy grande cuando tú tienes las hormonas como yo las tenía con 12 años y pues te ponen a estas señoras y otras muchas pues eso. Conclusión, ¿cuál fue el primer síntoma de libertad tangible en España? Pues lo que se llamaba en aquella época el destape, que esto iba a ser, claro, aquí ya decían, la derecha ya decía, esto va a ser el desmadre, el libertinaje, esta gente quiere libertad y lo que va a haber, libertinaje y todas esas cosas. Mira, pues tampoco pasó nada, ¿eh? Pues eso, esta era Victoria Vera. Vale, una tibia mi tía. Es verdad que se ha acabado, la censura se va limitando. Ahí aparecen nuevos periódicos en esta época. No sé si aparece El País y Diario 16. Si no aparecieron en esta época, aparecieron inmediatamente después. Y, y claro, los cambios son muy tibios hasta que Suárez mm, presenta su proyecto de ley para la reforma política. Que cuidado que es una ley orgánica franquista. Que es una ley orgánica franquista. Es decir, esto, el proyecto de ley para la reforma política. Y el proyecto de ley para la reforma política es realmente la salida de esta carrera hacia la democracia. O sea, aquí es donde se va a dar el primer paso de verdad. El primer paso serio. La ley para la reforma política. ¿En qué consiste esta ley para la reforma política? Ley que tienen que aprobar las Cortes franquistas. ¿eh? Las Cortes franquistas. Es decir, esto. Porque es una ley orgánica franquista que presenta Suárez. ¿Qué es lo que dice? Pues señores, lo que viene a decir es que hay que disolver estas Cortes, porque son una banda fascistas lo que hay aquí, disolver las Cortes que no son representativas, es decir, es venir aquí a las Cortes y decirle a estos señores, ustedes no son representantes del poder de España porque no lo han sido elegidos en unas elecciones libres. Es verdad que los procuradores a Cortes, algunos eran electos, y es verdad que había elecciones, pero entre franquistas, franquistas, franquistas y franquistas, por lo cual nada. Entonces es venir a decirle, por esta ley, estas Cortes no valen para nada. Entonces estas Cortes tienen que aprobar su disolución. ¿eh? Que se convoquen unas nuevas elecciones. Luego, una cosa, las Cortes tienen que aprobar una disolución. Sí, os lo digo, que se convoquen unas nuevas elecciones con unas elecciones democráticas, con pluralidad política, con partidos políticos libres. Y entonces habrá unas elecciones, como ya he dicho, y unas nuevas Cortes. Y España empezará el camino a la democracia con unas Cortes de verdad, después de unas elecciones libres de verdad. Y haremos una constitución, por cierto, de verdad. Entonces hay que ir y decirle a esta gente en toda su cara
que como toda ley orgánica tiene que ser aprobada por las Cortes franquistas, tenemos para acá, que las Cortes tienen que disolverse. Es decir, los franquistas tienen que, ¿entendéis que procuradores a Cortes en aquella época, pues como muy rojeras y muy perroflautas no había, ¿eh? Eran todos más franquistas que la leche. Pues bien, tienes que decirle a esa pechada de franquistas, tiene que decirle a esa pechada de franquistas que tienen que hacerse el harakiri político. Es decir, el franquismo tiene que suicidarse, ¿no? El franquismo tiene que reconocer, es que es curioso, ellos mismos tenían que reconocer que con esa ley, al aprobar esa ley orgánica, que ellos no son auténticos representantes del pueblo español, ¿no? Y que tiene que haber unas nuevas elecciones y todo ese tipo de cosas. Eso era misión imposible. O sea, eso era misión. ¿De verdad os vaya a creer que esta panda de franquistas van a votar destruir el franquismo? Aquí es donde interviene la labor de Adolfo Suárez, perdón, la labor de Adolfo Suárez y de hecho también la de Juan Carlos. ¿Por qué? Porque aquí lo que hace Suárez ahora es una labor de zapa. Es decir, hay que ir tío por tío. O sea, ¿cuántos diputados, cuántos procuradores a Cortes hay? Yo qué sé, 300. ¿Cuántos necesitamos para sacar esto adelante? Pues 151. No, yo no sé, no me sé los números. Estoy diciendo números por decir. Pues a ver, dame la lista. Y entonces tú vas cogiendo la lista y van a ir uno por uno, hasta conseguir esos votos. Convenciéndolos uno a uno. Había algunos que eran totalmente imposibles de convencer porque eran inmovilistas del búnker de cuidado. Yo que me acuerdo de Blas Piñar y Girón y toda esa gente, con esos no había, vamos, no había ninguna posibilidad. Pero con otros sí. Y entonces empieza la labor de Suárez y también la labor del rey, porque es verdad que Suárez tiene detrás al rey Juan Carlos. Una cosa, y no solo tiene detrás al rey Juan Carlos, cuidado, tiene detrás a la embajada de Estados Unidos. O sea, son los americanos los que están diciendo, mira, España tiene que cambiar. O sea, no es lógico tener una dictadura en Europa. O sea, es imposible entrar en la Unión Europea. En la Unión Europea no existía, en el mercado común europeo, que luego será la Unión Europea. O sea, es imposible que nos relacionemos de igual a igual con los demás países mientras tengamos un régimen de los años 30. Es que acá han pasado ya 40 años, por favor. Es verdad que muchos lo van a ir viendo. Muchos se van a ir, muchos eran aperturistas, otros no eran aperturistas. Evidentemente todos querían cambiar, pero muy poquito. Sí, ¿qué es lo justo, lo menos que se puede cambiar? Para que el franquismo se mantuviera. ¿Cuánto podemos salvar del franquismo, no? Y aquí es donde Suárez, la verdad, Suárez se metía muchísimo con él. Hay personas, yo creo que no ha habido hombre más criticado que Suárez, y le decían que era un taur del Mississippi. Un taur es estos tíos que juegan a las cartas en los barcos de ruedas de los antiguos Estados Unidos y hacían todas las trampas a vida y por haber. O sea, le decía eso, que era un tramposo, que era un tramposo. Vamos, que Suárez se ponía en la calle ancha de Algeciras. ¿Habéis visto eso de los tres vasitos con una bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Suárez era muy hábil, una cosa, y era exactamente lo que necesitaba España. O sea, dice, es que este hombre era muy tramposo. Pues mira, necesitábamos un tramposo porque en España mandaba a esta gente. Yo qué sé. ¿Mm? Y engañó a mucha gente. Por ejemplo, había muchísima gente de derechas que le decían, oye, pero el rey quiere lo de la apertura. ¿Veis que lo de la apertura no me convence? Pero el rey quiere lo de la apertura. Sí, hombre, sí, que Juan Carlos quiere lo de la apertura, está detrás. Y además los americanos también lo quieren. Y es que es necesario para la economía española, para el desarrollo, para entrar en el mercado común europeo. Dice, es que es lo moderno, ya Franco se ha muerto, hombre. Y dice, ah, sí, vale, entonces va a haber unas elecciones con partidos políticos. Sí, hombre, sí, unas elecciones con partidos políticos. Y entonces muchos, te digo, muchos le decían, ¿y el Partido Comunista? Porque si había una bestia negra aquí, era un tío que se llamaba Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista y responsable de seguridad de Madrid en 1936 cuando lo de Paracuellos del Jarama. Lo de Paracuellos del Jarama. Y entonces muchos le decían, pero el Partido Comunista no, ¿eh? Oye, que a mi padre lo fusilaron en Paracuellos. A mi hermano lo fusilaron en Paracuellos. Paracuellos cuando fusilaron a casi 3.000 tíos de las cárceles de Madrid, evidentemente del bando de la derecha. De la derecha, más. Sí, la derecha.
Entonces, muchos de ellos que tenían familiares muertos y todos siempre le habían echado la culpa a Carrillo. Se podría discutir mucho si Carrillo fue responsable o no fue responsable, si sí o si no, pero la culpa se la echaron a Carrillo. Dice, el Partido Comunista no, ¿verdad? O sea, yo estoy dispuesto a cualquier partido, a los socialistas, no sé qué, pero el Partido Comunista nunca, porque además ellos no son democráticos. Los comunistas no son partidarios de la dictadura del proletariado y todas esas cosas. Y Suárez les decía, hombre, por favor, el Partido Comunista, ¿tú estás loco? ¿Tú estás loco? No, el Partido Comunista no. Y es verdad que prometió muchas veces que el Partido Comunista nunca sería legalizado, especialmente a gente del ejército, algunos con muertos enterrados en paracuellos de jarama. Y esas promesas luego se van a exigir, ¿eh? Y fue convenciéndolos uno a uno, ¿eh? Uno a uno. Y al final se votó en las Cortes y se consiguió aprobar esa ley orgánica. Es decir, el proyecto de ley para la reforma política fue aprobado y se transformó, de hecho, en la última ley orgánica del franquismo. La ley para la reforma política. O sea, la última ley orgánica del franquismo es la que vota su propio suicidio. Su propio suicidio y su propia muerte. ¿O es su transformación? Había que discutirlo. Entonces van las Cortes y se hacen el harakiri, que se dice, y se aprueba el proyecto de ley, por lo cual ya no es un proyecto de ley, ahora es la reforma política. Pues tengo que deciros una cosa, que aún hay que dar un paso más. Aún hay que dar un paso más. ¿Por qué? Porque si las Cortes franquistas, si las Cortes franquistas son las que lo votan, es una ley franquista. Y entonces no queda, esto quedaría, el proyecto de reforma política no sería más que una ley orgánica franquista. Pues no, porque acabamos de decir que las Cortes franquistas no representan al pueblo español. Por lo cual, la única manera de que esto tenga validez democrática y no sea un rollo franquista, veis aquí, democráticamente hablando, las Cortes franquistas no dan validez suficiente. ¿Cómo se va a hacer? Pues con un referéndum. Es decir, tiene que ser llevada la ley de reforma política directamente a la opinión del pueblo a través de un referéndum. ¿No? De un referéndum. Y de ese referéndum hablaremos en el siguiente vídeo porque llevamos 27 minutos. Pues nada, jóvenes, hasta luego.